La 36ª hora sin dormir. Mis párpados parecían lijas rascando mis ojos inflamados. La cabina del Antonov 12 de carga zumbaba con su habitual bajo monótono, y los monitores de los sistemas de navegación proyectaban una luz azulada sobre los rostros cansados de nuestra tripulación. Éramos 5. Yo, Marat Shaimiev, primer piloto. Víctor Kasnachev, el segundo piloto, un hombre experimentado pero perpetuamente insatisfecho con la vida, cerca de los 50. Zinaida Beretenikova, la ingeniera de vuelo, la única mujer en nuestro equipo, con un carácter más fuerte que los chasis de titanio. Grigori Ovsianikov, el navegante, con una memoria fenomenal y aversión a la electrónica. Isabeli Kramarenko, el mecánico de vuelo, un ucraniano taciturno con manos de oro. Realizábamos un vuelo comercial desde Johannesburgo a Kinshasa con un cargamento de equipo médico. 22 toneladas de ayuda humanitaria para hospitales remotos del Congo. El contrato era lucrativo, el triple de la tarifa estándar, pero con truco. Había que volar inmediatamente, a pesar del pronóstico del tiempo, que prometía lluvias tropicales sobre la parte central del continente. Marat, mira. Víctor señaló el radar. Esa porquería está creciendo. Estamos volando directamente a su boca. En la pantalla se extendía una mancha roja brillante de un frente tormentoso. Verifiqué las coordenadas. Quedaban unos 600 kilómetros hasta Kinshasa, pero la tormenta bloqueaba la ruta directa. Podemos rodearla por el oeste, propuso Grigori, sin apartar la vista de los mapas de papel, en los que confiaba más que en la navegación por satélite. Añadirá una hora de vuelo, pero será más seguro. Negué con la cabeza. El combustible es justo. Si rodeamos, tendremos que aterrizar para repostar en Kisangani, y eso supone un retraso de al menos 4 horas. ¿Y si atravesamos la tormenta?, preguntó Zinaida, revisando las lecturas de los motores. ¿La aeronave aguantará? Teóricamente sí. Me froté el puente de la nariz, tratando de enfocar la vista. Pasaremos por encima de la masa principal de nubes a 10.000 metros. Sabeli, que hasta entonces había permanecido en silencio, dejó la revista de estado técnico. El tercer motor está consumiendo aceite más de lo normal. No es crítico, pero en una tormenta podría fallar. Sopesé todos los factores. El contrato preveía una penalización por retraso. El 30% del importe. La empresa ya estaba al borde de la quiebra después de 2 trimestres deficitarios. Este vuelo podría ser un salvavidas o el último clavo en el ataúd. Vamos directo, decidí. Subiremos a 11.000 metros y saltaremos por encima de la cima. Víctor resopló con desaprobación, pero no discutió. Él también conocía la situación de la empresa. 20 minutos después, entramos en la periferia del frente tormentoso. El avión empezó a temblar, primero ligeramente, como si rodáramos por un camino de tierra, luego con más fuerza, como si alguien invisible agarrara la máquina por las alas e intentara arrancarlas. Las corrientes verticales se están intensificando, informó Zinaida. 12 metros por segundo. La turbulencia aumentaba. Detrás de las ventanillas, la oscuridad se rompía con destellos de relámpagos, convirtiendo la noche en un día estroboscópico. El fuselaje metálico del avión zumbaba y vibraba. «El tercer motor está perdiendo revoluciones», gritó Sabeli, cuando un golpe particularmente fuerte sacudió la aeronave. En ese mismo instante, la luz parpadeó y se apagó en la cabina. La iluminación de emergencia lo inundó todo de rojo. El generador del tercero se ha desconectado. Zinaida cambiaba rápidamente interruptores en el panel. Cambio a alimentación de reserva. El avión cayó bruscamente. Mi estómago subió hasta la garganta. El altímetro mostraba una pérdida de altitud vertiginosa. 100, 200, 300 metros en cuestión de segundos. Compensando. Tiraba del timón hacia mí,
pero la máquina parecía haberse hundido en un pozo de aire. «El cuarto motor también está fallando». La voz de Sabelli cortó el rugido de la turbulencia. Caíamos. El panel de instrumentos parpadeaba con indicadores rojos de fallos del sistema. El altímetro giraba como un loco. «¡Mayday! ¡Mayday!». Víctor trabajaba febrilmente con la radio. «La aeronave RU-48872 está en peligro. Coordenadas». Un rayo que impactó directamente en el fuselaje interrumpió su frase. La electrónica se volvió loca. Las pantallas se apagaron, luego volvieron a encenderse, mostrando símbolos sin sentido. «¡Fallo hidráulico!», gritó Zinaida. «Los elevadores no responden». Nos precipitábamos hacia abajo a través de las nubes de tormenta, completamente fuera de control. 6.000 metros. 5.000. 4. «Todos abróchense los cinturones y adopten la posición de impacto», ordené, consciente de lo inútil de esas palabras. «¿Qué aterrizaje? Simplemente nos estrellaremos en la jungla. 3.000 metros. 2». Delante, a través de las aberturas en las nubes, apareció la negrura de la jungla. Un mar ilimitado de árboles, listo para tragarnos. «¡Agárrense!», fue lo último que alcancé a gritar antes del impacto. El mundo explotó con un estruendo ensordecedor, un chirrido de metal y dolor. La conciencia regresó de golpe, como si alguien me hubiera sacado de un pozo profundo. La primera sensación fue dolor, sordo, pulsante en el hombro izquierdo. La segunda fue el olor. Una mezcla acre de queroseno de aviación, humo y algo húmedo, terroso. Intenté abrir los ojos, pero solo el derecho obedeció. El izquierdo estaba cubierto de algo pegajoso. Sangre. Mi sangre. Yacía sobre algo duro, aplastado contra el asiento del piloto destrozado. Alrededor reinaba el caos. La cabina del avión se había convertido en un amasijo de metal retorcido. El panel de instrumentos estaba hecho añicos, el parabrisas destrozado. A través de las brechas en el fuselaje se filtraban rayos de luz y finas cortinas de lluvia. «¿Víctor? ¿Sina?». Mi voz sonó ronca, quebrada. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Solo el susurro de la lluvia sobre el metal y los lejanos retumbos del trueno. Intenté moverme y gemí de dolor. El brazo izquierdo no respondía, seguramente roto o dislocado. Con la derecha me palpé la cara, una brecha sobre la ceja, de ahí la sangre. Pero el ojo, al parecer, estaba intacto. Venciendo el dolor, me desabroché el cinturón de seguridad y salí lentamente del asiento. Víctor yacía a mi lado, con la cabeza ladeada hacia atrás. Le toqué el cuello, buscando el pulso. Débil, pero ahí estaba. «Víctor, despierta». Le di unas suaves palmadas en las mejillas. Sus párpados temblaron y gimió. «¿Qué? ¿Dónde estamos?». «Nos hemos estrellado. ¿Cómo estás?». Se movió lentamente, haciendo una mueca de dolor. «Creo que me he roto una costilla, y me duele horrores la cabeza». «¿Puedes levantarte? Tenemos que encontrar a los demás». Juntos, apoyándonos mutuamente, salimos de la destrozada cabina hacia el compartimento de carga. El espectáculo era apocalíptico. El avión se había partido en dos. La sección delantera, donde estábamos nosotros, había sobrevivido relativamente bien, aunque con graves daños. La parte trasera, con el empenaje, yacía a unos 50 metros, entre ambas una franja de escombros y carga dispersos. «¡Zina! ¡Grigori! ¡Sabelli!», grité, abriéndome paso entre el metal retorcido. «¡Aquí!». Oí una voz débil proveniente de debajo de los escombros. Víctor y yo despejamos el camino y encontramos a Zinaida. Estaba atrapada entre contenedores con equipo médico. Sus piernas estaban ocultas bajo una montaña de metal. «Sacadme de aquí», susurró. Su rostro estaba pálido, con moretones, pero sin lesiones graves aparentes. Víctor y yo nos esforzamos, tratando de mover el contenedor.
Casi me desmayo por el dolor en el hombro, pero la adrenalina me ayudaba a soportarlo. Un poco más, jadeó Víctor, y el contenedor cedió. Zinaida salió arrastrándose de su prisión. Su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo antinatural. Fractura, constató con la calma profesional de una médica, que era lo que había sido antes de la aviación. Abierta. Hay que limpiarla y entablillarla. Primero encontraremos a los demás, dije, mirando alrededor. ¿Dónde está el botiquín? Debería estar en la cabina, detrás de mi asiento, respondió Sina. Víctor fue a buscarlo, mientras yo continuaba la búsqueda. Encontramos a Grigori afuera, a unos 10 metros de los escombros principales. Estaba inconsciente, con una herida profunda en la cabeza, pero respiraba. A Sabeli lo descubrimos en la parte trasera. Estaba vivo, pero en estado grave. Un fragmento de metal le había atravesado el tórax por el lado derecho. Neumotórax, diagnosticó Zinaida cuando lo trasladamos bajo un refugio improvisado que construimos con un trozo de fuselaje. Hay que hacer algo urgentemente, o se asfixiará. La lluvia arreció, convirtiéndose en un aguacero tropical. El agua caía a cántaros a través de las hojas de los árboles, formando un lodazal a nuestro alrededor. El aire era cálido y húmedo, como en una sauna. Nos acomodamos bajo el improvisado refugio. Zinaida, a pesar de su propia lesión, dirigía la prestación de los primeros auxilios. Del botiquín, milagrosamente intacto, sacó las herramientas necesarias. «Sujétadlo», ordenó, preparándose para el procedimiento de descompresión torácica de Sabeli. «Va a doler, pero es la única oportunidad. Nunca olvidaré los siguientes 15 minutos». Zinaida, con precisión quirúrgica, insertó una aguja entre las costillas de Sabeli, liberando el aire acumulado. Él gritó, pero casi de inmediato su respiración se volvió más uniforme. «Es una medida temporal», explicó, colocándole un vendaje. «Sin atención médica de verdad no durará mucho. Revisé nuestras provisiones. Del avión logramos rescatar 2 botiquines, varias botellas de agua, una reserva de alimentos de emergencia para 3 días, bengalas y una radiobaliza. Esta última, desafortunadamente, resultó dañada en el accidente». «¿Dónde estamos exactamente?», preguntó Víctor, presionando contra sus costillas una toalla empapada en alcohol. Saqué el mapa que Grigori siempre llevaba en el bolsillo. A juzgar por las últimas coordenadas antes del fallo de los sistemas y la hora del accidente. En algún lugar por aquí. Señalé una extensa zona verde. El Parque Nacional de Salonga. Uno de los lugares más salvajes e inexplorados del Congo. ¿A cuánta distancia estamos de la civilización? Zinaida terminó de entablillarse la pierna con materiales improvisados. El asentamiento más cercano, si el mapa es correcto, está a un mínimo de 150 kilómetros. ¿Nos buscarán? En la voz de Víctor se percibía esperanza. Por supuesto, asentí. Desaparecimos de los radares. La última señal de auxilio debieron haberla detectado. Pero el territorio es enorme, terminó la frase Zinaida por mí. Y una operación de búsqueda en esta jungla no es tarea fácil. Sabeli gimió y abrió los ojos. ¿Qué? ¿Dónde? Tranquilo, no te esfuerces. Zinaida le puso una mano en el hombro. Nos hemos estrellado. Estás herido, pero vivo. ¿La carga? Fue lo primero que preguntó. Parcialmente intacta, respondí. Pero ahora no es lo principal. Grigori también recuperó la conciencia. Su estado era estable, aunque era evidente que sufría una conmoción cerebral. Tenemos que elaborar un plan, dije, una vez que los 5, heridos pero vivos, nos reunimos bajo nuestro refugio improvisado. Primero, inventariar todo lo que tenemos. Segundo, un refugio más seguro. Tercero, una señal para los equipos de rescate. Cuarto, protección contra los animales salvajes, añadió Grigori, asintiendo hacia la jungla que nos rodeaba. Esto no es un parque de atracciones. Aquí hay leopardos, búfalos, serpientes.
E insectos, añadió sombríamente Zinaida. Mosquitos de la malaria, moscas tsetse. Sin protección, seremos la cena de la fauna local antes del anochecer. Miré el reloj. Eran alrededor de las 2 de la tarde. Nos quedaban unas 5 horas antes de que oscureciera. Entonces, empecemos a movernos ya. Me levanté, haciendo una mueca de dolor en el hombro. Víctor, ven conmigo. Inspeccionaremos los restos. Recogeremos todo lo útil. Zinaida, cuida de los heridos. Grigori, si puedes, intenta arreglar la radiobaliza. La lluvia había amainado un poco, y Víctor y yo nos dirigimos hacia las partes dispersas del avión. Alrededor de nosotros se extendía una selva tropical virgen. Enormes árboles de decenas de metros de altura creaban un dosel verde, a través del cual apenas penetraba la luz. El aire estaba lleno de sonidos. El chirrido de los insectos, los gritos de los pájaros y un extraño susurro en el sotobosque. ¿Sabes?, dijo Víctor en voz baja, mirando a su alrededor. Siempre he tenido miedo de morir en un accidente aéreo, pero ahora creo que hay cosas peores que una muerte rápida. Entendí lo que quería decir. Una muerte lenta en la jungla por heridas, infecciones o los dientes de los depredadores parecía una perspectiva mucho más terrible. Saldremos de esta, dije con firmeza, aunque por dentro me carcomía la duda. Nos encontrarán. Pero en el fondo de mi alma entendía. Para sobrevivir hasta el rescate, tendríamos que pasar por un verdadero infierno. Al anochecer del primer día, habíamos construido algo parecido a un campamento. Con los restos del avión y la tela de paracaídas encontrada en el kit de emergencia, construimos 2 refugios, uno para los heridos, otro para el resto. Encendimos una fogata, utilizando combustible de aviación y las chispas de un cortocircuito de la batería. Nuestro inventario se había ampliado. Entre los escombros encontramos herramientas, varios cuchillos, linternas, chalecos salvavidas, inútiles en la jungla, pero de los que se podían extraer materiales, una brújula e incluso algunas tabletas con cargadores. Estos últimos, sin embargo, eran inútiles sin electricidad, pero Grigori afirmaba que podía construir una simple dínamo. Sabeli se encontraba en estado crítico. Su respiración era dificultosa, su piel había adquirido un tono grisáceo. Zinaida hizo todo lo posible. Limpió la herida, le puso un vendaje hermético, le dio antibióticos del botiquín, pero sin cirugía, sus posibilidades eran escasas. Si no lo evacuamos en 2 o 3 días, no sobrevivirá, me dijo en voz baja cuando nos alejamos del refugio. Asentí, mirando el cielo que se oscurecía. El crepúsculo en las latitudes ecuatoriales llega rápidamente. Hace poco había luz, y ahora la negrura envolvía el bosque. Mañana construiremos una hoguera de señales e intentaremos arreglar la radiobaliza, dije. Por ahora, mantendremos el fuego encendido toda la noche. Esto ahuyentará a los animales y servirá como punto de referencia si alguien nos busca desde el aire. Zinaida se sentó a mi lado junto a la fogata, haciendo una mueca de dolor en la pierna rota. ¿Cómo está tu hombro?, preguntó. Soportable, mentí. En realidad, el dolor era infernal, pero traté de no demostrarlo. Creo que es solo un fuerte golpe o una luxación. Déjame ver. Palpó mi hombro con un movimiento profesional, provocando una ola de dolor. Es una luxación, seguro. Hay que recolocarlo, si no, después será peor. ¿Ahora? Me aparté involuntariamente. Cuanto antes, mejor, asintió a Víctor. Ayúdame. Los siguientes 5 minutos estuvieron llenos de un dolor tal que casi perdí el conocimiento. Zinaida, con la ayuda de Víctor, recolocó la articulación. El crujido con el que el hueso volvió a su sitio fue repugnante, pero inmediatamente después, el dolor disminuyó. Lleva un cabestrillo improvisado un par de días. Me hizo un soporte para el brazo con un trozo de tela.
y no lo fuerces. La noche cayó sobre la jungla, trayendo consigo nuevos sonidos y olores. El rugido de algunos animales en la distancia, el chirrido de los insectos, los susurros en los arbustos. Todo esto creaba una atmósfera de amenaza constante. Acordamos hacer guardia por turnos, manteniendo el fuego encendido. El primer turno me tocó a mí. Los demás intentaban dormir, pero vi que el sueño no llegaba a nadie, excepto a Sabeli, que se encontraba en estado semiconsciente. Sentado junto a la fogata, observaba cómo las llamas lamían el aire húmedo. Alrededor de nuestro campamento parpadeaban decenas de luces diminutas. Los ojos de las criaturas nocturnas, observándonos. Algunas se acercaban, pero el miedo al fuego las mantenía a distancia. Grigori se sentó a mi lado. Tenía la cabeza envuelta en un vendaje ensangrentado. ¿No puedes dormir?, pregunté. Cada vez que cierro los ojos, vuelvo a revivir la caída. Echó una rama al fuego. Sabes, llevo 27 años volando. He visto de todo. Pero algo así no había pasado nunca. Estamos vivos, y eso es lo principal. Intenté sonar optimista. Por ahora estamos vivos, asintió hacia la oscuridad. Pero esta jungla no perdona los errores. Guardamos silencio. En la lejanía resonó un rugido, como la tos de un felino enorme. Leopardo, sentenció Grigori. De joven participé en una expedición en Camerún. Estudiábamos la migración de animales. ¿Lejos de aquí? A un par de kilómetros, pero se mueven muy rápido. Eché más leña a la hoguera y las llamas se alzaron, alejando la oscuridad unos metros más. ¿Qué opinas de nuestras posibilidades?, pregunté, bajando la voz para no despertar a los demás. Grigori guardó silencio largo rato, mirando al fuego. Si nos buscan de forma decidida e intensiva, tenemos una oportunidad. Si la búsqueda es meramente formal. Dejó la frase inconclusa. Entendía lo que quería decir. Nuestra empresa se tambaleaba al borde de la bancarrota. Una costosa operación de búsqueda en uno de los lugares más inaccesibles del planeta podría resultar una carga insoportable. Tengo familia, dijo Grigori de repente. Mujer, 2 hijos. Me nació un nieto hace un mes. Ni siquiera he tenido tiempo de conocerlo bien. No supe qué responder. Yo no tenía familia, solo una madre anciana en Kazán, a la que llamaba una vez al mes. Volveremos, prometí. Volveremos todos. Pero incluso a mis propios oídos, esas palabras sonaban a un consuelo vacío. La noche se hizo eterna. Nos turnábamos para vigilar el fuego, manteniéndolo vivo. En 2 ocasiones, algo grande se acercó al borde de la luz, pero no se atrevió a aproximarse. Una vez vi unos ojos brillantes a la altura de un hombre. Probablemente el leopardo, al final, había ido a inspeccionar a los extraños intrusos. Al amanecer, empezó a llover. Primero una llovizna fina, luego un verdadero aguacero tropical. Apenas tuvimos tiempo de proteger la hoguera con un toldo improvisado. El agua caía a chorros entre las hojas, transformando el suelo circundante en un lodazal. El aire se llenó del olor a vegetación mojada y materia orgánica en descomposición. Con el amanecer, gris y difuminado por la lluvia, surgieron nuevos problemas. Sabeli empeoró. Su respiración se hizo superficial, entrecortada, y en su frente apareció sudor frío. Empieza la infección, constató Zinaida mientras le cambiaba el vendaje. Necesitamos antibióticos fuertes, y nosotros solo tenemos un botiquín básico. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. En la carga había medicamentos. Señaló hacia los contenedores desperdigados. Si encontramos paquetes intactos con antibióticos de amplio espectro, tendrá una oportunidad. Víctor y yo, a pesar de la lluvia, nos pusimos a inspeccionar la carga. La mayoría de los contenedores se habían roto al caer, y su contenido estaba esparcido por la jungla. Pero algunos habían sobrevivido. Después de 1 hora de búsqueda bajo el diluvio, encontramos lo que buscábamos: una caja sellada con la etiqueta medicamentos. Dentro había paquetes de antibióticos, jeringuillas, goteros
y otros artículos médicos. ¡Bingo!, exclamó Víctor, mientras arrastrábamos la caja de vuelta al campamento. Zinaida estuvo a punto de echarse a llorar al ver nuestros trofeos. «Esto le salvará la vida», dijo, y se puso inmediatamente a preparar un gotero. Y no solo a él. En estas condiciones, cualquier rasguño puede provocar una septicemia. Mientras ella se ocupaba de Sabeli, reuní al resto para discutir un plan de acción. Tenemos que decidir si nos quedamos aquí esperando el rescate o si intentamos salir por nuestros propios medios. Empecé. ¿Con 2 heridos graves? Víctor negó con la cabeza. No llegaremos muy lejos. Pero quedar separados también es peligroso, replicó Grigori. Las provisiones son limitadas, animales salvajes, insectos, enfermedades. Desplegué el mapa, protegiéndolo de la lluvia con un trozo de plástico. El asentamiento más cercano está aquí, señalé un punto. Pero entre nosotros y él hay 150 kilómetros de jungla impenetrable, pantanos y ríos. Sin un guía, es muerte segura, asintió Grigori. He visto a rastreadores expertos perderse en lugares como este. Entonces, nos quedamos y reforzamos las señales para los equipos de búsqueda, decidí. Tenemos que construir un refugio más visible, encender hogueras de señalización en un lugar despejado y seguir intentando arreglar la radiobaliza. Todos estuvieron de acuerdo con el plan. Las siguientes horas, a pesar de la lluvia incesante, trabajamos para mejorar nuestro campamento. Construimos plataformas elevadas para no dormir sobre el suelo mojado, reforzamos los toldos e improvisamos una valla con los restos del avión. Hacia el mediodía, la lluvia por fin cesó y la jungla se llenó de vapor. La humedad se evaporaba bajo el calor del sol ecuatorial. La temperatura subió rápidamente a 35 grados, y la humedad parecía acercarse al 100%. Era difícil respirar, como si lo hiciéramos a través de un trapo mojado. Me fui a explorar los alrededores del campamento, tratando de encontrar una fuente de agua potable. Nuestras reservas de agua eran limitadas, y aunque estábamos recogiendo agua de lluvia, no era suficiente. Avanzando entre la maleza, vigilaba atentamente mi entorno. Tenía que pensar cada paso. Bajo mis pies podía haber serpientes venenosas o insectos peligrosos. A 200 metros del campamento, descubrí un pequeño arroyo de agua clara. Mientras me inclinaba para recoger agua en un recipiente improvisado hecho con una botella de plástico cortada, noté movimiento en la orilla opuesta. Levanté la cabeza lentamente y me encontré cara a cara con un macho de chimpancé de gran tamaño. Estaba sentado inmóvil, observándome con interés y cautela. Nos miramos, supongo, durante 1 minuto entero. Luego, él emitió una serie de chasquidos breves, y de entre la maleza aparecieron más monos, hembras con crías. Retrocedí lentamente, recordando las instrucciones sobre cómo comportarse con primates salvajes. No mirar a los ojos, no mostrar los dientes, no hacer movimientos bruscos. Los chimpancés pueden ser extremadamente peligrosos si se sienten amenazados. De vuelta en el campamento con agua, conté lo sucedido. Los chimpancés son una buena señal, dijo Grigori. Evitan las zonas con grandes depredadores. Eso significa que no hay manadas de leones ni grupos grandes de leopardos cerca de nosotros. Pero los propios chimpancés pueden ser peligrosos, añadió Zinaida, especialmente si deciden que estamos invadiendo su territorio. Asentí. Nos mantendremos alejados de sus rutas. Por cierto, ¿cómo está Sabeli? Mejor, sonrió ella. Los antibióticos están funcionando. La temperatura ha bajado. La respiración se ha estabilizado. Era la primera buena noticia en las últimas 24 horas. Al anochecer del segundo día, habíamos creado un campamento relativamente confortable. Construimos camas elevadas, mejoramos los toldos, construimos un lugar para almacenar provisiones. Grigori, con la ayuda de Víctor, trabajaba en la radiobaliza, intentando restaurar su funcionalidad. El problema está en el transmisor,
explicó. El circuito está dañado, pero si encontramos las piezas necesarias en la electrónica del avión, quizás podamos arreglarlo. Mandé a Víctor a ayudarlo a buscar piezas, y yo me puse a hacer un inventario de nuestras provisiones. La situación no era muy halagüeña. La comida alcanzaría para una semana siendo muy estrictos, los medicamentos para 2 semanas, siempre y cuando no surgieran nuevas lesiones o enfermedades graves. Por la noche nos reunimos alrededor de la fogata. El cansancio por el trabajo y la tensión emocional se hacían notar. La conversación no fluía. Cada uno estaba absorto en sus propios pensamientos. «Saben», empezó a decir Sabeli inesperadamente, ya se encontraba lo suficientemente bien como para reunirse con nosotros. Toda mi vida le he tenido miedo a la jungla. Veía programas sobre la naturaleza salvaje y pensaba, ¿cómo sobrevive la gente en lugares así? ¿Y qué tal las sensaciones ahora?, preguntó Víctor con una sonrisa forzada. Da miedo, admitió Sabeli con honestidad. Pero también, no sé, hay algo primitivo, auténtico en esto. Estamos aquí, construyendo un refugio con nuestras propias manos, sacando agua, luchando por la vida, sin reuniones, informes, hipotecas. Entendía a lo que se refería. A pesar del peligro y la incertidumbre, había una extraña pureza en nuestra situación. Luchábamos por lo más básico, la supervivencia, y eso, paradójicamente, nos liberaba de toda la hojarasca de la civilización. Filosofando, eso significa que te estás recuperando, bromeó Zinaida, revisando su vendaje. La noche cayó sobre la jungla, trayendo consigo una nueva sinfonía de sonidos. Esta vez, estábamos mejor preparados. Reforzamos la fogata, organizamos un turno de vigilancia, colocamos alrededor del campamento sistemas de alarma improvisados con latas y alambre. Estaba acostado en mi cama, mirando a través de los huecos del toldo las estrellas. Parecían increíblemente brillantes aquí, lejos de la iluminación de la ciudad. Las constelaciones del hemisferio sur, desconocidas para un norteño, formaban patrones misteriosos. En algún lugar de allí, en el espacio infinito, giraban los satélites de comunicación y navegación. Personas en oficinas cálidas rastreaban las señales, coordinaban las operaciones de búsqueda. ¿Nos estarían buscando? ¿O ya nos habían dado por desaparecidos? Con estos pensamientos me hundí en un sueño inquieto, lleno de aviones que caían y depredadores que me perseguían. Al tercer día después del accidente, nuestro campamento fue sometido a la primera prueba seria. La mañana comenzó como de costumbre, húmeda, bochornosa, llena de los sonidos de la jungla que despertaba. Desayunamos conservas de la reserva de emergencia, revisamos el estado de los heridos. Sabeli estaba mejorando. Zinaida ya podía moverse con una muleta hecha en casa. Estaba a punto de ir al arroyo por agua, cuando Grigori, que estaba de guardia en el puesto de observación, la parte superior de un gran trozo del fuselaje, dio la señal de alarma. 3 silbidos cortos. ¿Qué pasa? Corrí hacia él, apretándome el brazo lesionado contra el pecho. Jabalíes, señaló hacia la maleza. Una gran manada, viene directo hacia nosotros. Agucé la vista y los vi, no menos de 20 grandes jabalíes con colmillos imponentes. Se movían con determinación, gruñendo y removiendo con sus pezuñas el suelo húmedo. «¡Todos a cubierto!», grité, ayudando a Grigori a bajar. «Víctor, enciende las antorchas». Apenas tuvimos tiempo de ocupar posiciones defensivas cuando los primeros jabalíes alcanzaron el perímetro del campamento. No eran cerdos domésticos comunes, sino gigantes salvajes del bosque que pesaban alrededor de 200 kilogramos cada uno, con colmillos afilados capaces de desgarrar a una persona de un solo golpe. La manada se detuvo en el límite del espacio despejado. Un enorme macho alfa se adelantó, olisqueando y estudiando las extrañas construcciones. Sus pequeños ojos brillaban con una inteligencia amenazante. «No se muevan», susurró Grigori. «Ven mal, pero tienen muy buen olfato y oído. Nos quedamos paralizados,
sujetando nuestras armas improvisadas: palos afilados, trozos de metal, antorchas encendidas. Zinaida cubría a Sabeli, que estaba demasiado débil para moverse rápidamente. El líder dio unos pasos más hacia adelante, luego resopló bruscamente y golpeó el suelo con la pezuña. Comprendí que se preparaba para atacar. «A mi señal», dije en voz baja. Gritamos todos a la vez y agitamos las antorchas. 3, 2, 1. Soltamos un grito ensordecedor, alzando al mismo tiempo las antorchas encendidas. El efecto fue inmediato. Los jabalíes retrocedieron, el líder emitió un chillido agudo y toda la manada dio media vuelta, desapareciendo entre la maleza con estrépito y gruñidos. «Eso ha estado cerca», exhaló Víctor, secándose el sudor de la frente. «Demasiado cerca», convine. «Tenemos que reforzar la defensa del campamento». Las siguientes horas las dedicamos a construir una valla más sólida. Utilizamos todo lo que teníamos a mano: restos del avión, árboles jóvenes talados, entrelazados con lianas. Creamos una especie de empalizada de la altura de un hombre, dejando solo una entrada estrecha que se podía bloquear rápidamente. «Esto debería protegernos de los jabalíes y otros animales terrestres», dije, evaluando nuestro trabajo, «pero no de los leopardos u otros depredadores arbóreos». «Contra ellos solo nos protege el fuego», asintió Grigori. «Hay que mantener las hogueras encendidas toda la noche y colocar antorchas en el perímetro». Hacia el mediodía, el calor se hizo insoportable. El termómetro del botiquín marcaba 42 grados a la sombra. El aire era tan húmedo que parecía que respirábamos agua. El sudor corría a raudales, la ropa se pegaba al cuerpo. «Si esto sigue así, sufriremos un golpe de calor», advirtió Zinaida. «Tenemos que beber más y movernos menos en las horas de máximo calor». Hicimos un descanso, refugiándonos a la sombra de nuestras construcciones. Víctor y Grigori seguían trabajando en la radiobaliza, maldiciendo de vez en cuando. La reparación se estaba haciendo cuesta arriba. «Si tuviéramos una fuente de alimentación estable», suspiró Grigori, «el problema estaría medio resuelto». «¿Y las baterías del avión?», pregunté. «Las principales se dañaron al caer. Las de reserva mantienen la carga, pero solo durarán como máximo 1 hora de funcionamiento del transmisor, si lo reparamos». Me quedé pensando. «¿Y la energía solar? Aquí hay de sobra». Los ojos de Grigori se iluminaron. «Es verdad, en el kit de emergencia hay pequeños paneles solares para recargar las linternas. Si los conectamos en paralelo y añadimos condensadores de los sistemas de navegación». No terminó la frase, ya absorto en cálculos técnicos. Mientras él y Víctor se ocupaban de la electrónica, decidí llevar a cabo una exploración más exhaustiva de los alrededores. Cogí una lanza improvisada y una brújula, y me puse en camino para ampliar nuestro mapa de la zona. La jungla me recibió con una pared de sonidos, olores y colores. Avanzar era difícil, eligiendo cuidadosamente el camino. Algunas plantas tenían espinas afiladas, otras, una savia pegajosa que provocaba irritación en la piel. Bajo mis pies correteaban constantemente pequeñas criaturas: lagartijas, roedores, insectos del tamaño de un puño. Después de media hora de avance cauteloso, llegué a una pequeña explanada. Allí, la jungla se abría, formando un claro natural de unos 30 metros de diámetro. En el centro se alzaba un enorme termitero, una auténtica fortaleza de tierra de la altura de una casa de 2 pisos. Recorrí la explanada por el perímetro, anotando mentalmente la ubicación de los senderos de animales. A juzgar por las huellas, varios habitantes del bosque visitaban este lugar con regularidad: ungulados, roedores, depredadores. Probablemente les atraían las termitas, una rica fuente de proteínas. Volviendo al campamento por otro camino, me topé con una escena extraña. En una pequeña pradera yacían los restos de algún animal grande, a juzgar por las pezuñas, un antílope. Pero no fue eso lo que llamó mi atención, sino la forma en que el cadáver había sido despiezado. No se trataba simplemente de un animal destrozado por un depredador.
Los huesos habían sido separados cuidadosamente, las vísceras extraídas, la piel parcialmente desollada. Esto no era obra de un animal, sino de una persona. Me quedé paralizado, inspeccionando atentamente los alrededores. No se veían rastros de personas, pero la sensación de una presencia ajena no me abandonaba. Retrocediendo con cautela, me dirigí a paso rápido de vuelta al campamento. «Hay gente aquí», informé al regresar. «He visto huellas de despiece de un antílope, de hace un día como mucho». «¿Cazadores locales?», supuso Víctor. «Posiblemente», asentí. «O furtivos. En cualquier caso, es bueno y malo a la vez». «Bueno porque pueden ayudarnos a salir de aquí», dijo Zinaida. «Y malo porque no todos los lugareños son amables con los forasteros», añadió Grigori. «Especialmente los furtivos. Decidimos reforzar la vigilancia y preparar señales que pudieran atraer la atención de los lugareños amistosos, pero sin revelar nuestra posición a elementos potencialmente peligrosos». Al anochecer, Grigori y Víctor habían progresado con la radiobaliza. «Hemos restaurado el transmisor», anunció Grigori con orgullo, «y hemos montado una batería solar. Mañana, si hace sol, podremos enviar una señal de socorro». Eran excelentes noticias. Por primera vez en 3 días, sentí una verdadera esperanza de ser rescatado. La noche trajo nuevas pruebas. Alrededor de la medianoche comenzó un aguacero tropical de tal magnitud que parecía que alguien hubiera volcado el océano sobre nuestras cabezas. El agua se filtraba por todas las rendijas, inundaba las hogueras, erosionaba el suelo bajo nuestras construcciones. Trabajábamos en la oscuridad, reforzando los toldos, desviando el agua de las zonas de descanso, protegiendo el valioso radiofaro y los medicamentos. Los truenos retumbaban de tal manera que teníamos que gritarnos para oírnos. En un momento dado, parte de la valla no resistió la fuerza del agua y se vino abajo. Víctor y yo nos lanzamos a reconstruirla, trabajando con el agua hasta las rodillas. De repente, un rayo impactó en un árbol cercano, partiéndolo por la mitad. El estruendo ensordecedor y el destello nos paralizaron por un instante. «¡Atrás!», grité, al ver que la parte superior del árbol, en llamas, empezaba a caer hacia nosotros. Apenas tuvimos tiempo de saltar a un lado, cuando el tronco ardiendo se desplomó al suelo, destrozando parte de nuestra valla. «¡Maldita sea!», soltó Víctor, limpiándose el barro de la cara. «¡Esta maldita naturaleza quiere matarnos!». No lo discutí. En ese momento parecía que el mundo entero se había conjurado contra nosotros. Al amanecer, el aguacero cesó tan repentinamente como había empezado. Salió el sol, y la jungla brilló con miles de millones de gotas, como si estuviera sembrada de diamantes. Pero no estábamos para contemplar las bellezas de la naturaleza, sino para evaluar los daños y reparar lo destruido. Parte de nuestro campamento se había convertido en un lodazal. Uno de los refugios estaba completamente destruido, el otro muy dañado. Las provisiones de comida estaban empapadas, aunque la mayor parte seguía siendo comestible. Pero lo peor de todo es que el radiofaro había sufrido daños por el agua, a pesar de todos nuestros esfuerzos por protegerlo. «¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!». Grigori estaba desmontando los circuitos empapados. «Ahora habrá que empezar casi de cero». Le puse una mano en el hombro. «Saldremos de esta. Seca las piezas y vuelve a intentarlo». Asintió, pero en sus ojos vi desesperación. Dividimos las tareas. Víctor y yo nos dedicamos a reconstruir la valla y los refugios. Zinaida cuidaba de Sabeli y secaba los medicamentos, y Grigori trabajaba en el radiofaro. Alrededor del mediodía, cuando estábamos terminando de reparar el refugio principal, oí un silbido bajo de Grigori. Nuestra señal de peligro convenida. Al girarme, vi su figura rígida al borde del campamento. Levantó lentamente la mano, señalando algo entre la maleza. Con cautela me acerqué, sujetando una estaca afilada. Al principio no vi nada,
pero luego noté que entre el follaje brillaba algo llamativo, que no pertenecía a la naturaleza. Un trozo de tela roja. ¡Eh! Grité en inglés. ¡Hemos sufrido un accidente! ¡Necesitamos ayuda! La maleza se movió y 3 hombres salieron al claro. Eran de baja estatura, de piel oscura, y vestían una mezcla de ropa tradicional africana y elementos modernos. Camisetas, pantalones cortos. Uno de ellos llevaba una escopeta vieja, pero obviamente funcional, cruzada al hombro. Levanté las manos, mostrando que no iba armado. Somos la tripulación de un avión siniestrado. Tenemos heridos. ¿Podéis ayudar? Los hombres se miraron entre sí. Entonces, el que tenía la escopeta dio un paso adelante y dijo algo en un idioma desconocido. ¿Alguien habla francés? Pregunté a los míos. ¿O algún dialecto local? Yo hablo un poco de francés, respondió Zinaída, acercándose con cuidado con ayuda de una muleta. Se dirigió a los hombres en francés. Uno de ellos, el más joven, se iluminó y le respondió. Entablaron una conversación de la que yo solo entendía palabras sueltas. Son de la aldea de Mbandaka, a unos 40 kilómetros de aquí, tradujo Zinaída. Estaban cazando y vieron el humo de nuestras hogueras. Dicen que pueden llevarnos a la aldea, donde hay comunicación por radio con Kinshasa. Pregúntales a qué distancia está la carretera o el aeródromo más cercano. Le pedí. Tras un breve intercambio de frases, Zinaída se volvió hacia mí. La carretera de tierra más cercana está a 20 kilómetros. El pequeño aeródromo para misioneros está a unos 60. Reflexioné sobre la situación. Por un lado, la aparición de estas personas es nuestra oportunidad de salvación. Por otro, no sabíamos nada de ellos, y en la jungla africana no todos los encuentros con los lugareños acaban bien. Pregúntales si pueden enviar a alguien a la aldea en busca de ayuda, sugerí. Sabeli no puede recorrer 40 kilómetros por la jungla. Después de otro intercambio de réplicas, Zinaída asintió. Están de acuerdo. 2 se quedarán con nosotros. 1 irá a la aldea en busca de ayuda. Prometen que en 2 o 3 días vendrá gente con camillas. Miré a mis compañeros. En sus ojos se leía la misma pregunta. ¿Podemos confiar en estos desconocidos? ¿Tenemos elección? Preguntó Víctor en voz baja. Negué con la cabeza. Parece que no. Decidimos aceptar la ayuda de los cazadores locales. Uno de ellos, que se presentó como Mbutu, partió hacia la aldea en busca de refuerzos. Los otros 2, Kofi y Yuma, se quedaron con nosotros. Al principio, la comunicación fue tensa. La barrera del idioma, hablaban un dialecto local y un francés rudimentario, y la desconfianza mutua crearon distancia. Pero al anochecer, el hielo empezó a derretirse. Kofi resultó ser un rastreador experto y nos ayudó a mejorar la valla del campamento, mostrándonos cómo entrelazar correctamente las lianas para darle solidez. Yuma conocía las plantas locales y nos indicó varias especies comestibles que crecían cerca. Pregúntales si saben algo del avión. Le pedí a Zinaída durante la cena. Si alguien en la zona ha visto grupos de búsqueda. Ella tradujo la pregunta. Kofi y Yuma empezaron a hablar animadamente, interrumpiéndose mutuamente. Dicen que hace 3 días oyeron ruido de aviones sobre la selva, tradujo Zinaída. Pero no vieron nada. En el pueblo tienen una radio vieja, a veces escuchan las noticias de Kinshasa. Dicen que hubo un comunicado sobre un avión de carga desaparecido. Eran buenas noticias. Significaba que sabían de nuestra desaparición, y, tal vez, nos estaban buscando. ¿Y qué hay de los depredadores?, preguntó Grigori. ¿Leopardos? ¿Serpientes? Tras la traducción, Kofi asintió seriamente y empezó a explicar algo gesticulando vivamente. Dice que en esta parte de la selva vive un viejo leopardo comehombres, tradujo Zinaída. Los lugareños lo llaman el cazador nocturno. El último año ha matado a 3 personas de su aldea. Han intentado rastrearlo, pero sin éxito. Estupendo.
murmuró Víctor. Lo que nos faltaba, un devorador de hombres. También advierte sobre serpientes venenosas, continuó Zinaida. Especialmente la mamba negra. Dice que, sin antídoto, la mordedura es mortal en cuestión de horas. Recordé la caja de medicamentos que habíamos encontrado. Pregúntale si en su pueblo tienen medicinas para las mordeduras de serpiente. Resultó que en el pueblo había un pequeño puesto médico, atendido por un doctor de una misión que venía una vez al mes. Allí guardaban algunos antídotos, pero la reserva era limitada. La noche transcurrió más tranquila que las anteriores. La presencia de los cazadores locales, conocedores de la selva y sus peligros, daba confianza. Organizamos un turno de guardia, incluyendo a Kofi y Yuma, que accedieron gustosamente a ayudar. Durante mi turno, entablé conversación con Kofi con la ayuda de Zinaida, que, a pesar del cansancio, se ofreció a traducir. Pregúntale cómo sobreviven en estas condiciones, le pedí. ¿Qué es lo más peligroso de esta selva? Kofi habló largo y tendido, señalando periódicamente el bosque circundante. Dice que lo más peligroso no son los depredadores ni las serpientes, sino la propia selva, tradujo Zinaida. Si no la conoces, te matará de 1000 maneras. Plantas venenosas, insectos, enfermedades, parásitos. Su tribu vive aquí desde hace cientos de años, y cada niño aprende a reconocer los peligros desde pequeño. ¿Y qué hay del mundo moderno?, pregunté. ¿Tienen contacto con las ciudades? Tras la traducción, Kofi sonrió y sacó de su bolsillo un smartphone, un modelo antiguo de Nokia, rayado, pero operativo. Dice que no son salvajes, como piensan muchos blancos, tradujo Zinaida con una sonrisa. En el pueblo hay un generador, algunos tienen teléfonos. Una vez a la semana viene un comerciante de la ciudad, trae mercancías, carga los teléfonos. Muchos jóvenes se van a la ciudad a estudiar, algunos regresan. Sentí vergüenza por mis prejuicios. Por supuesto, incluso en los rincones más remotos del planeta, el siglo XXI ha dejado su huella. Pregúntale por qué se quedó en el pueblo y no se fue a la ciudad, le pedí. Kofi escuchó la traducción y me miró seriamente. Luego rodeó con la mano el bosque circundante y habló, lento y con dignidad. Dice que la ciudad se lleva el alma, tradujo Zinaida. Aquí, en la selva, es libre. Aquí están sus antepasados, sus dioses, su vida. En la ciudad, sería simplemente otro africano pobre. Aquí es Kofi, cazador y protector de su familia. Asentí, entendiendo lo mejor de lo que esperaba. En nuestra era de globalización y uniformidad, semejante conexión con las raíces inspiraba respeto. La mañana del cuarto día trajo nuevas esperanzas. Con la ayuda de Kofi y Yuma, mejoramos significativamente nuestro campamento. Nos enseñaron a construir refugios más eficaces con materiales locales, a encontrar agua potable, a reconocer huellas de animales. Grigori continuaba trabajando en la radiobaliza, ahora con la ayuda de Yuma, que resultó ser sorprendentemente versado en electrónica. Reparaba radiotransistores en su aldea. Sabeli se encontraba mejor. Los antibióticos estaban haciendo efecto, y Zinaida era cautelosamente optimista. Si no hay una infección secundaria, saldrá adelante, dijo, cambiando el vendaje. Pero necesita atención médica de verdad, y cuanto antes, mejor. Asentí. Esperemos que Mbutu llegue rápidamente al pueblo y traiga ayuda. Pero en la selva las esperanzas a menudo se estrellan contra la cruda realidad. Y ya al mediodía nos enfrentamos a una nueva amenaza, aquella de la que nos había advertido Kofi. El calor del mediodía nos había obligado a refugiarnos bajo los toldos. Incluso Kofi y Yuma, acostumbrados al clima local, procuraban no salir a pleno sol. La temperatura superaba los 40 grados, la humedad era insoportable. Respirar era difícil, como si el aire se hubiera convertido en una sopa caliente. Estaba sentado junto a Sabeli, secándole el sudor de la frente con un trapo húmedo. A pesar de la mejoría, todavía estaba débil
y dormía la mayor parte del tiempo. ¿Crees que volverán a por nosotros?, preguntó de repente, abriendo los ojos. ¿Quién? ¿Los equipos de rescate? No, negó débilmente con la cabeza. Nuestra empresa. Ya sabes cómo están sus finanzas. Una operación de búsqueda a gran escala en la selva del Congo cuesta millones. No supe qué responder. La idea de que pudieran simplemente darnos por muertos también me había pasado por la cabeza. El seguro, dije finalmente. El avión y la carga están asegurados. Para cobrar, necesitan encontrar los restos o declararnos oficialmente fallecidos. Para eso necesitamos una búsqueda. Sabely sonrió levemente. Siempre piensas con los pies en la tierra. Eso es bueno. De repente, se oyó un grito fuerte de Yuma desde fuera. Salí disparado de mi escondite, con la lanza improvisada lista. Yuma estaba al borde del campamento, señalando algo en la maleza. A su lado, Kaofi se quedó paralizado, con la escopeta apretada en las manos. ¿Qué pasa?, pregunté, corriendo hacia ellos. Kofi dijo algo rápidamente, sin apartar la vista de la espesura. Un leopardo, tradujo Zinaida, que acababa de llegar. Dice que ha visto al cazador nocturno. Miré fijamente en la dirección que indicaba, pero no vi nada, salvo las hojas que se mecían con la ligera brisa. ¿Estás seguro?, pregunté a través de la intérprete. Kofi asintió con firmeza y pronunció una larga frase. Dice que lo ha reconocido por la cicatriz en la cara, tradujo Zinaida. Este leopardo mató a su primo el año pasado. Nunca olvidará esa cara. ¿Va a atacar?, preguntó Víctor, que se acercaba. Tras la traducción, Kofi se encogió de hombros y dijo algo breve. Puede que sí, tradujo Zinaida. El leopardo nos está estudiando. Es muy inteligente y paciente. Puede observarnos durante días, esperando un momento de debilidad. Estupendo, murmuró Víctor. Esto es como un puñetero parque jurásico. Hay que reforzar la defensa, decidí. Sobre todo por la noche. Los leopardos prefieren atacar en la oscuridad. Kofi, que entendió la esencia de la conversación incluso sin traducción, asintió enérgicamente y empezó a explicar algo a Zinaida. Propone construir una plataforma en un árbol, tradujo ella. Dice que el leopardo no atacará si estamos lo suficientemente alto, y desde allí se verá mejor si alguien viene a ayudarnos. La idea era buena. Elegimos un árbol fuerte al borde del campamento y con la ayuda de Kofi y Yuma empezamos a construir la plataforma. Utilizamos restos del avión, cuerdas, lianas. Al anochecer, la estructura estaba lista. Una plataforma de 3 por 3 metros a unos 5 metros del suelo, con una escalera improvisada de cuerdas y palos. No es el Hilton, desde luego, pero para un puesto de observación sirve, valoró Víctor, tras subir. Desde allí se divisaba bien la jungla circundante. Si alguien se acercaba al campamento, lo notaríamos con antelación. Con la llegada de la oscuridad, la tensión en el campamento aumentó. Kofi insistió en encender más hogueras alrededor del perímetro. Explicó, a través de Zinaida, que el leopardo teme al fuego, pero que si siente debilidad o miedo, puede arriesgarse a atacar. Tenemos que mostrar fuerza, tradujo Zinaida sus palabras. Hablar en voz alta, movernos con confianza. El leopardo elige a la víctima más débil. Organizamos turnos de guardia nocturna por parejas, uno de nosotros y uno de los cazadores locales. El primer turno me tocó a mí con Kofi. La noche cayó sobre la jungla, trayendo consigo una sinfonía de sonidos, el chirrido de los insectos, los gritos de las aves nocturnas, el rugido lejano de algún animal. Las hogueras proyectaban sombras extrañas sobre los árboles, creando la ilusión de movimiento donde no lo había. Kofi y yo estábamos sentados en la plataforma, mirando fijamente la oscuridad más allá del círculo iluminado. Era difícil comunicarse debido a la barrera del idioma, pero encontramos una manera, con gestos y algunas palabras en francés que recordaba del colegio. Alrededor de la medianoche, Kofi se tensó de repente y señaló algo en la oscuridad.
Yo miré fijamente, pero no vi nada. ¿Dónde? Pregunté en un francés chapurreado. Se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio, y luego levantó lentamente la escopeta. Ahora yo también lo vi. 2 luces verdes a la altura de un hombre, inmóviles entre los árboles. Los ojos del depredador reflejaban la luz de nuestras hogueras. Nos quedamos paralizados, observando al leopardo, y él nos observaba a nosotros. Este enfrentamiento duró, pareció, una eternidad. Entonces, las luces verdes parpadearon y desaparecieron. El depredador se retiró a la oscuridad. Kofi exhaló y susurró algo. Il reviendra. Traduje sus palabras para mí mismo. Volverá. El resto de la noche transcurrió en tensa espera, pero el leopardo no volvió a aparecer. Cuando llegó el relevo, Víctor y Yuma, bajé de la plataforma con los músculos entumecidos por estar tanto tiempo sentado sin moverme. ¿Habéis visto algo?, preguntó Víctor. Un leopardo. Nos estaba observando, pero no se acercó. ¿Crees que atacará? Me encogí de hombros. Kofi cree que sí, tarde o temprano. A la mañana siguiente encontramos huellas de un felino grande alrededor del campamento. El leopardo nos había rodeado, estudiando las fortificaciones y buscando puntos débiles. Nos está cazando, constató sombríamente Grigori, examinando las huellas en el suelo blando. Kofi le explicaba algo a Zinaida con entusiasmo, gesticulando mucho. Dice que seguro que es el mismo leopardo devorador de hombres, tradujo ella. Lo ha reconocido por el tamaño de las huellas y su forma característica de andar. Tiene una pata trasera dañada, por lo que las huellas son asimétricas. ¿Por qué ataca a la gente?, pregunté. Normalmente los leopardos evitan al ser humano. Después de la traducción, Kofi se quedó pensando. Luego empezó a hablar despacio, eligiendo las palabras. Dice que hace unos años, unos cazadores furtivos dispararon a este leopardo, pero no lo mataron, tradujo Zinaida. Desde entonces odia a los humanos. Y además, es viejo para cazar antílopes rápidos, y los humanos son una presa más fácil. ¿Cuánto peligro representa?, preguntó Víctor. Kofi dice que es la bestia más peligrosa de los alrededores. Inteligente, paciente y absolutamente intrépido. No le teme al fuego ni al ruido, como otros leopardos. Esta noticia nos obligó a replantearnos seriamente los planes de seguridad. Reforzamos la valla, especialmente por el lado de donde venía el leopardo, levantamos una plataforma de observación adicional, reunimos todas las armas que pudimos improvisar, palos afilados, cuchillos atados a postes, lanzas improvisadas con restos del avión. El día transcurrió en un trabajo extenuante. Grigori, con la ayuda de Yuma, seguía intentando reparar la radiobaliza. Zinaida cuidaba de Sabeli, cuyo estado permanecía estable. Yo, con Víctor y Kofi, fortificaba el campamento. Al anochecer del 5.º día tras el accidente, estábamos preparados para defendernos lo mejor que era posible en nuestras circunstancias. Pero aún así, la sensación de vulnerabilidad no nos abandonaba. Sobre todo, cuando al caer la noche, la jungla volvía a llenarse de sonidos y sombras. ¿Dónde demonios está Mbutu con los refuerzos?, preguntó Víctor, nervioso, cuando nos reunimos junto a la hoguera principal para cenar. Debería haber regresado hoy. Yuma le explicó algo a Zinaida. Dice que el camino hasta el poblado lleva un día de ida para un rastreador experimentado, tradujo ella, más el tiempo para reunir gente y el viaje de vuelta con la camilla. Deberían llegar mañana o pasado mañana. Si no le ha pasado nada a Mbutu, añadió Grigori sombríamente. Nadie verbalizó lo obvio. En la jungla podía pasar cualquier cosa. Mbutu podía haberse perdido, haber sufrido una herida, haber sido víctima de un depredador o una serpiente. ¿Y qué tal la radiobaliza?, pregunté yo, cambiando de tema. Casi lista, respondió Grigori. Yuma resultó ser un verdadero genio de la electrónica. Mañana deberíamos ponerla en marcha.
Eran buenas noticias. La señal de radio aumentaría considerablemente nuestras posibilidades de rescate. La noche cayó sobre el campamento y volvimos a organizar la guardia. Esta vez, los primeros en ponerse de servicio fueron Víctor y Yuma. Intenté dormirme, pero la inquietud no me abandonaba. Cada susurro, cada crujido de una rama me hacía sobresaltarme. Alrededor de las 2 de la madrugada, me despertó un grito. Me levanté de un salto, agarré la lanza y salí corriendo del refugio. En la plataforma de observación, Víctor agitaba desesperadamente una antorcha, gritando algo ininteligible. Yuma estaba de pie a su lado, apuntando con la escopeta a la oscuridad. «¿Qué ocurre?», grité, corriendo hacia la base de la plataforma. «¡El leopardo!», gritó Víctor. «¡Atacó la valla por el lado este!». Corrí hacia allí, despertando a Kofi por el camino. La parte oriental de la valla estaba parcialmente destruida, como si algo grande y fuerte se hubiera lanzado sobre ella con todo su peso. «¿Dónde está ahora?», pregunté, escudriñando la oscuridad más allá del círculo iluminado. Kofi negó con la cabeza, dando a entender que no lo sabía. Apretaba con fuerza la lanza en sus manos, mirando constantemente a su alrededor. De repente, desde la oscuridad, llegó un rugido bajo y gutural. Un escalofrío me recorrió la espalda. El sonido era tan primario, tan lleno de amenaza, que el cuerpo reaccionó instintivamente, liberando adrenalina en la sangre. «Está jugando con nosotros», susurró Grigori, que se acercaba, estudiando nuestra reacción. Kofi dijo algo rápido, señalando la valla. «Dice que hay que reparar la valla inmediatamente», tradujo Zinaida, que, a pesar de su herida, había salido del refugio. «El leopardo está probando nuestra defensa, buscando puntos débiles». Nos pusimos a reparar la sección dañada. Trabajábamos rápido, mirando constantemente a nuestro alrededor, esperando el ataque en cualquier momento. Pero el leopardo no volvió a aparecer. Solo de vez en cuando se oía su rugido, ya fuera de un lado del campamento, ya del otro, como si nos estuviera rodeando, estudiándonos. Al amanecer estábamos exhaustos, pero la valla estaba reparada e incluso reforzada. El leopardo no se había atrevido a atacar directamente, pero su presencia se hacía sentir constantemente. Una amenaza invisible que acechaba en la penumbra verde de la jungla. «Está esperando», dijo Kofi a través de Zinaida, cuando nos reunimos alrededor de la hoguera para desayunar. «Espera a que bajemos la guardia o nos separemos». «¿Qué propones?», pregunté. «Matarlo», respondió Kofi simplemente. «De lo contrario, no nos dejará en paz». «¿Con una sola escopeta contra un leopardo adulto?», preguntó Víctor, escéptico. «Eso es un suicidio». Después de la traducción, Kofi se quedó pensando. Luego empezó a explicar algo, dibujando un esquema en la tierra. «Propone preparar una trampa», tradujo Zinaida. «Un agujero con estacas afiladas, camuflado con ramas. Dice que sabe cómo atraer al leopardo. El plan era arriesgado, pero tenía sentido. Si el leopardo no nos iba a dejar en paz, era mejor actuar de forma activa que esperar pasivamente el ataque. Nos pusimos a construir la trampa. Elegimos un lugar a 50 metros del campamento, en un sendero por el que, a juzgar por las huellas, solía pasar el leopardo. Cavamos un agujero de la profundidad de una persona. En el fondo colocamos estacas afiladas. Por encima lo camuflamos con ramas finas y hojas, que no soportarían el peso de un animal grande. Para el cebo, Kofi propuso usar carne. Nos quedaban conservas, pero él negó con la cabeza. El olor era demasiado débil. Necesitábamos algo fresco. «Puedo intentar cazar alguna pieza», propuso a través de Zinaida. «Poner trampas». «Esto llevará tiempo», repliqué, «y el leopardo puede atacar en cualquier momento». Kofi se quedó pensativo. Luego le dijo algo a Yuma. Este asintió y se adentró en la selva. Regresó 1 hora después con varias frutas grandes. «Cebo para monos».
explicó Zinaida tras hablar con los cazadores. Pondrán trampas alrededor de las frutas. Cuando capturen un mono, lo usarán como cebo para el leopardo. El plan era cruel, pero eficaz. Al anochecer, Kofi y Yuma habían capturado un mono pequeño. No pude soportar ver cómo preparaban el cebo, y me retiré al campamento. Cuando oscureció, colocaron el mono muerto cerca de una fosa camuflada, atándolo de forma que el leopardo tuviera que pasar por encima de la trampa para alcanzar la presa. Ahora, a esperar, dijo Kofi a través de Zinaida. La noche era oscura, sin luna, ideal para la caza. Apagamos parte de las hogueras para dar la impresión de que el campamento era menos seguro. Todos ocupamos posiciones para vigilar. Kofi y yo en una plataforma, Víctor y Yuma en otra, y Grigori y Zinaida permanecieron resguardados con Sabeli. El tiempo se arrastraba con desesperante lentitud. Cada susurro, cada crujido de una rama, nos hacía sobresaltar. Los ojos, escudriñando la oscuridad, empezaban a ver movimiento donde no lo había. Alrededor de la medianoche, Kofi me tocó el hombro y señaló hacia la trampa. Agucé la vista, pero no vi nada. Allí, susurró en un inglés chapurreado que, según parecía, entendía un poco. Y entonces lo vi. 2 puntos verdes, inmóviles en la oscuridad. El leopardo había olido el cebo y ahora evaluaba la situación. Contuvimos la respiración, observando. El depredador era cauteloso. Daba vueltas alrededor del cebo, sin acercarse de inmediato. Su silueta a veces se vislumbraba entre los árboles. Musculoso, grácil, mortífero. Pasó quizá media hora antes de que el leopardo se decidiera a acercarse al cebo. Se movía lentamente, pegado al suelo, listo para saltar en cualquier momento. Kofi y yo no respirábamos, temiendo asustar a la fiera. Unos pasos más. El leopardo estaba ya a 3 metros de la trampa. 2 metros. 1. De repente, se detuvo, alzó la cabeza y olfateó. Algo le había puesto en alerta. Tal vez el olor a humano, tal vez la intuición de un depredador que sobrevive en la selva. El leopardo retrocedió un paso, luego otro. Iba a marcharse. Kofi, al ver que el plan fracasaba, alzó de repente la escopeta y disparó al aire. El estruendo desgarró la quietud de la noche. El leopardo, asustado, saltó hacia adelante, directamente sobre la fosa camuflada. Se oyó un crujido de ramas que se rompían, luego un golpe sordo y un aullido horrendo y penetrante de un animal herido. «¡Ha caído!», exclamó Kofi, bajando de la plataforma. Corrimos hacia la trampa, con las armas preparadas. El leopardo efectivamente había caído en la fosa, pero el sonido que emitía indicaba que estaba vivo y furioso. Kofi se acercó al borde de la fosa, apuntando con la escopeta hacia abajo. A la luz de la antorcha, vi al leopardo, enorme, con una piel dorada cubierta de manchas oscuras. Una de las estacas le había atravesado la pata trasera, pero de alguna manera había evitado las demás. La bestia rugía, intentando salir, sus ojos amarillos ardían con odio. «¡Dispara!», gritó Víctor, corriendo hacia nosotros. «¡Mátalo!». Kofi apuntó, pero en ese momento ocurrió algo imprevisto. La tierra bajo sus pies, reblandecida por las recientes lluvias, se derrumbó de repente, perdió el equilibrio y cayó sobre el borde de la fosa. La escopeta se disparó, pero el tiro se desvió, rozando apenas al leopardo. El depredador, herido y enfurecido, dio un salto increíble. Se aferró con las garras al borde de la fosa y, con un movimiento poderoso, proyectó su cuerpo hacia arriba, directamente sobre Kofi. Todo sucedió tan rápido que no tuvimos tiempo de reaccionar. El leopardo se aferró al cuello del cazador y el aire se llenó de sonidos horribles. El rugido de la fiera y el estertor de un hombre que muere. Yuma gritó y corrió a auxiliar a su compañero, blandiendo una lanza. El leopardo se apartó del cuerpo de Kofi, esquivando el golpe, y luego,
Con una velocidad pasmosa, atacó a Yuma, derribándolo. Actué por instinto. Agarré la escopeta que se le había caído a Kofi y disparé al leopardo a escasos metros. El tiro alcanzó a la bestia en el costado, obligándola a apartarse de Yuma. El depredador herido se giró hacia mí, preparándose para un nuevo salto. Amartillé el arma, pero la recámara estaba vacía. No quedaban más cartuchos en la escopeta. El leopardo se pegó al suelo, preparándose para el ataque final. Levanté la escopeta como si fuera un garrote, sabiendo que no detendría a una máquina de matar de 250 kilos. En ese momento, se oyó un disparo, fuerte, seco, nada parecido al sonido de una escopeta. El leopardo se estremeció, una mancha oscura se extendió por su pelaje. Giró la cabeza, y sonó un segundo disparo, que le alcanzó justo en la cabeza. La bestia se desplomó, muerta. Me volví, y vi a Grigori con una pistola en la mano. ¿De dónde sacaste el arma? Exhalé, sin dar crédito a mis ojos. Reglamentaria, respondió lacónicamente. Como la de todos los pilotos en las rutas africanas. La guardaba para una emergencia. No pregunté por qué no había dicho nada del arma antes. Corrimos hacia los heridos. Kofi estaba muerto. El leopardo le había seccionado la garganta. Yuma estaba vivo, pero gravemente herido. Profundas heridas desgarradas en el hombro y el pecho. «Hay que parar la hemorragia», ordenó Zinaida al acercarse. «Llevadlo al campamento». Trasladamos al herido Yuma al refugio, donde Zinaida se apresuró a curarle las heridas. El cuerpo de Kofi lo envolvieron en un trozo de tela de paracaídas y lo dejaron a un lado. El entierro tendríamos que posponerlo hasta la mañana. «¿Cómo está?», le pregunté a Zinaida cuando terminó de atender las heridas de Yuma. «Vivirá, si no se infecta», respondió ella, limpiándose las manos ensangrentadas. «Pero necesita atención médica de verdad, igual que Sabelí». Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ahora teníamos 2 heridos graves, un muerto, y aún ninguna señal de rescate. «¿Qué haremos con el cuerpo?», preguntó Víctor en voz baja, señalando el cuerpo envuelto de Kofi. «Lo enterraremos por la mañana», respondí. «Con el respeto que se merece, dio su vida para protegernos». El resto de la noche transcurrió en un silencio sombrío. Nadie durmió. Estuvimos sentados junto a la fogata, cada uno sumido en sus pensamientos. La muerte de Kofi había hecho nuestra situación aún más real, aún más peligrosa. Al amanecer, enterramos al cazador. Cavamos una tumba en un pequeño claro cerca del campamento. Envolvimos el cuerpo en una tela limpia que encontramos entre los restos del avión. Yuma, a pesar de sus heridas, insistió en estar presente en el funeral. Recitó una oración en su idioma y luego la tradujo para nosotros. «Hermano mío, fuiste un valiente cazador y un fiel amigo. Tu espíritu ahora es libre y cazará en las eternas junglas de los ancestros. Hemos vengado a tu asesino y te recordaremos». Añadimos nuestras palabras de despedida. Luego cubrimos la tumba y la marcamos con una simple cruz hecha con 2 palos atados con lianas. De vuelta en el campamento, Grigori nos dio una buena noticia. «El radiotransmisor funciona. Lo pusimos en marcha hace 1 hora. La señal debería ser visible para cualquier avión en un radio de 100 kilómetros. Era la primera buena noticia en mucho tiempo. Ahora teníamos 2 vías de salvación: la ayuda del pueblo, que Mbutu debía traer, y los aviones de búsqueda, que podrían detectar nuestra señal. Pero la jungla aún no había terminado de ponernos a prueba, y la peor prueba estaba por venir. El 6º día después del accidente comenzó con un aguacero torrencial. El agua azotaba a través de las hojas de los árboles, convirtiendo el suelo en un barrizal. Nuestros refugios goteaban, apenas conseguíamos mantener las fogatas encendidas. El ambiente en el campamento era sombrío. La muerte de Kofi, el grave estado de Yuma y Sabelí,
la ausencia de la ayuda prometida del pueblo. ¿Crees que le ha pasado algo a Mbutu?, preguntó Víctor mientras intentábamos reforzar el toldo sobre la fogata principal. No lo sé, respondí sinceramente. Pero si no llega al pueblo, o la ayuda no llega. No terminé la frase, pero Víctor entendió. Sin ayuda externa, nuestras posibilidades de salir de la jungla se reducían rápidamente. Las provisiones se estaban acabando, los medicamentos también, y con 2 heridos graves ni siquiera podíamos pensar en una caminata por nuestra cuenta a través de 150 kilómetros de jungla impenetrable. Hacia el mediodía, la lluvia cesó y salió el sol. La jungla se llenó de vapor, convirtiéndose en una sauna natural. Era difícil respirar, como a través de un trapo mojado. Fui a revisar las trampas para pequeños animales que Yuma y yo habíamos puesto el día anterior. 2 de las 5 habían funcionado. En una había una rata grande, en la otra un roedor parecido a un conejillo de Indias. No era mucho, pero mejor que nada. Nuestras reservas de conservas se estaban agotando y habíamos empezado a complementar la dieta con lo que podíamos encontrar en la jungla. Frutas, raíces, caza menor. Al regresar al campamento, encontré a Grigori trabajando con el radiotransmisor. ¿Problemas?, pregunté acercándome. La batería se descarga más rápido de lo que los paneles solares pueden cargarla, respondió, sin apartar la vista del esquema. Tendremos que encender el transmisor solo 1 hora por la mañana y 1 hora por la noche, cuando las posibilidades de que haya aviones de búsqueda en el aire sean máximas. Asentí. Sensato. ¿Cómo están Yuma y Sabeli? Estables, pero están empeorando, respondió Grigori. Zinaida dice que ambos tienen fiebre. Posiblemente esté empezando una infección. Eran malas noticias. Sin antibióticos potentes ni atención médica profesional, una infección en estas condiciones podría ser rápidamente mortal. Fui a ver a los heridos. Zinaida estaba sentada entre ellos, cambiando periódicamente las compresas en sus frentes. ¿Cómo están?, pregunté, sentándome a su lado. No muy bien, respondió en voz baja para no despertar a los pacientes que dormían. Ambos tienen mucha fiebre. Los antibióticos que tenemos son demasiado débiles para este caso. ¿Qué se puede hacer? Ella reflexionó. Yuma hablaba de unas plantas medicinales que los lugareños usan para la fiebre. Si estuviera consciente, podría mostrarnos. En ese momento, Yuma gimió y abrió los ojos. Su mirada estaba turbia por la fiebre, pero nos reconoció. Ayuda. Pronto, susurró en un inglés vacilante. ¿Sabes algo de Mbutu?, pregunté acercándome. Asintió débilmente. Pueblo. Sabe. Vienen. ¿Cómo lo sabes?, se sorprendió Zinaida. Yuma levantó la mano, señalando su oreja. Oigo. Tambores. Me quedé a la escucha, pero no oí nada más que los sonidos habituales de la jungla. ¿Tambores?, pregunté de nuevo. Sí, asintió otra vez. Dicen que viene gente. No sabía si creérmelo. Quizá eran delirios provocados por la fiebre alta. Pero, ¿y si no? ¿Y si los lugareños de verdad usaban tambores para transmitir mensajes, como habían hecho muchas tribus africanas durante siglos? Pregúntale por las plantas medicinales, me recordó Zinaida. Mientras esté consciente. Yuma, al oír la pregunta, esbozó una débil sonrisa y comenzó a explicar. Su inglés era malo, pero con la ayuda de gestos y dibujos en la tierra consiguió describir varias plantas que podían ayudar con la fiebre y las infecciones. Memoricé las descripciones y me lancé a buscarlas. La jungla era una verdadera farmacia, si se sabía qué buscar. El problema era que, para un ojo inexperto, muchas plantas parecían iguales, y un error podía costar la vida. En lugar de una medicina, uno podía traer un veneno. Tras 2 horas de búsqueda, regresé con varias muestras que, a mi parecer, coincidían con las descripciones de Juma. Se las enseñé,
y él, con un movimiento débil, señaló 2 de ellas, rechazando las demás. Zinaida preparó una decocción siguiendo sus instrucciones y se la dio a beber a los 2 heridos. Ahora solo quedaba esperar y confiar. La noche trajo un nuevo problema: los mosquitos. Millones de insectos chupadores de sangre atacaron el campamento en cuanto empezó a oscurecer. El humo de las hogueras solo los ahuyentaba parcialmente. Malaria, constató Zinaida con gesto sombrío, espantando una nube zumbante. Si nos pican lo suficiente, alguien acabará enfermando seguro. Intentamos defendernos untándonos con barro, como nos había aconsejado Huma, y ahumando los refugios con el humo de ciertas plantas. Esto ayudaba, pero no del todo. La noche se convirtió en una tortura. No podíamos dormir por las picaduras y el picor constante. A la mañana del 7º día, la situación de los heridos había mejorado. La fiebre había bajado un poco. Quizá los remedios locales de verdad estaban ayudando. Gregory encendió la radiobaliza para la sesión matutina de comunicación. Escuchábamos atentamente, esperando oír el sonido de un avión, pero a nuestro alrededor solo había silencio de jungla. Quizá la señal es demasiado débil, supuso Víctor. O quizá ya han cesado la búsqueda. No digas eso, le cortó Zinaida. Nos buscarán. Tienen que buscarnos. No me metí en la discusión. En vez de eso, subí a la plataforma de observación y empecé a inspeccionar los alrededores. La jungla se extendía en todas direcciones hasta el horizonte, un océano verde e infinito. En algún lugar de allí estaba la civilización, pero desde aquí parecía inalcanzablemente lejana. De repente, mi atención se vio atraída por un movimiento en el sureste. Algo se movía entre la maleza. No era un animal, sino un grupo de personas. Agudicé la vista, intentando distinguir los detalles. ¡Víctor!, grité. ¡Los prismáticos! Él trajo rápidamente los prismáticos militares que habíamos encontrado en el equipo de emergencia. Los enfoqué hacia el grupo en movimiento y vi gente, alrededor de una decena de lugareños, avanzando en fila india por un sendero apenas perceptible. 2 de ellos llevaban unas camillas improvisadas. «¡Es ayuda del poblado!», exclamé, sin dar crédito a mis ojos. Huma tenía razón. La noticia revolucionó el campamento. Incluso los heridos, al oír los gritos de alegría, intentaron levantarse. Rápidamente organizamos una hoguera de señales, añadiéndole ramas verdes para que el humo fuera denso y se viera desde lejos. Media hora después, el grupo de rescate llegó al campamento. Los encabezaba Mbutu, que parecía cansado, pero satisfecho. Le acompañaban otros 8 hombres, incluido un anciano con una bolsa que inmediatamente reconocí como el curandero local. «¿Habéis venido?», estreché la mano de Mbutu, sin ocultar mi alegría. Él sonrió y respondió en un inglés chapurreado. «Yo prometí. Nosotros cumplimos palabra». El curandero se dirigió de inmediato hacia los heridos. Tras examinar a Huma y a Sabelio, sacó de su bolsa unos polvos y brebajes y comenzó a preparar medicinas. «Dice que podrá estabilizar su estado para el transporte», tradujo Mbutu. «Pero hay que darse prisa. En el poblado hay una radio. Llamaremos a un helicóptero del Hospital Misionero de Kisangani». El plan estaba claro: llegar al poblado, contactar desde allí con la civilización y organizar una evacuación en condiciones. Pero, incluso con la ayuda de los lugareños, el camino hasta el poblado tardaría al menos un día, y con las camillas, aún más. Empezamos a prepararnos para la marcha. Recogimos lo más necesario: medicamentos, la comida que quedaba, la radiobaliza, los documentos. El resto tuvimos que dejarlo. «Da pena abandonar el campamento», dijo Víctor, contemplando las estructuras que se habían convertido en nuestro hogar durante esta semana. «Tanto trabajo que hemos invertido». Entendía sus sentimientos. A pesar de todos los peligros y privaciones, habíamos creado allí algo parecido a un hogar, un rincón protegido en la hostil jungla. Hacia el mediodía, estábamos listos para partir.
Colocaron a los heridos en las camillas, a Sabelio en una y a Juma en otra. El curandero les dio algún brebaje que, según él, les mantendría las fuerzas durante el viaje. Antes de irnos, subí por última vez a la plataforma de observación para inspeccionar los alrededores. Y entonces lo oí. Un sonido lejano, pero nítido, de un motor. ¡Un helicóptero! ¡Todos de vuelta al campamento!, grité, bajando. ¡Oigo un helicóptero! Rápidamente encendimos una hoguera de señales, añadiendo todo lo que pudiera generar un humo denso: hojas húmedas, goma, plástico. Una columna negra se elevó sobre la jungla, visible a kilómetros de distancia. El sonido se acercaba. Ahora todos lo oíamos. Escudriñábamos el cielo, intentando divisar la aeronave. «¡Ahí está!», gritó Grigori, señalando hacia el noroeste. Lo vi. Un pequeño punto que se aproximaba. Un helicóptero militar Mi-8 con las marcas de la Fuerza Aérea Congoleña. «¡Nos han visto!», exclamó Zinaida, cuando la aeronave cambió de rumbo y se dirigió directamente hacia la columna de humo. El helicóptero sobrevoló el campamento, dando una vuelta, y luego comenzó a descender. Los árboles le impedían aterrizar justo donde estábamos, pero el piloto encontró un pequeño claro a unos 300 metros del campamento. «¡Vamos hacia allá!», ordené, y nos pusimos en marcha a través de la jungla, cargando a los heridos en camillas. Cuando llegamos al lugar del aterrizaje, ya estaba descendiendo del helicóptero un grupo de rescate, 3 militares con fusiles de asalto y 2 médicos con equipo. «¿La tripulación del AN-12?», gritó uno de los militares en inglés. «Sí», respondí. «Somos 5, 2 heridos graves». Los médicos se abalanzaron sobre las camillas de inmediato, empezaron a examinar a Sabeli y a Juma. Los militares aseguraban el perímetro. «¿Cómo nos encontraron?», le pregunté al jefe del grupo, mientras los médicos preparaban a los heridos para el traslado. «Un avión de búsqueda detectó la señal de la radiobaliza anoche», respondió. «Pero debido a la tormenta, no pudimos despegar hasta esta mañana. Las coordenadas eran imprecisas, tuvimos que rastrear una amplia zona. Menos mal que encendieron la señal de humo. No podía creer mi suerte. Nuestra radiobaliza improvisada había funcionado. Grigori y Juma no habían trabajado en ella en vano». «¿Sabían que los estaban buscando los lugareños?», preguntó el comandante, señalando con la cabeza a Mbutu y a su gente. «Sí, nos encontraron hace unos días y tenían la intención de llevarnos a su aldea». «Tuvieron suerte con ellos», asintió el militar. «No todas las tribus de estas tierras son amigables con los forasteros». Los médicos terminaron el examen inicial y anunciaron que los heridos eran aptos para el transporte. Los subieron al helicóptero primero, luego nos tocó el turno a nosotros. Me volví hacia Mbutu y su gente. «Gracias. Sin su ayuda no habríamos sobrevivido». Él sonrió y me estrechó la mano. «Todos los hombres son hermanos en la jungla. Hoy nosotros los ayudamos a ustedes, mañana ustedes ayudarán a alguien más». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Aquel hombre sencillo, de una remota aldea africana, me había dado una lección de humanidad que jamás olvidaría. Subimos a bordo del helicóptero. Las hélices giraron más rápido, la aeronave se elevó del suelo y comenzó a ganar altura. A través de la ventanilla miré por última vez la jungla, una alfombra verde e infinita, que ocultaba miles de peligros y maravillas. En algún lugar de allí había quedado nuestro campamento, la tumba de Kofi, las huellas de nuestra lucha por la supervivencia durante una semana. El helicóptero puso rumbo a Kinshasa. Los médicos se ocuparon de los heridos. Les administraron algunos fármacos. Les conectaron goteros. A nosotros también nos brindaron los primeros auxilios. Nos curaron las heridas. Nos dieron agua y barritas energéticas. «Les espera un hospital en Kinshasa», informó el comandante. «Allí ya están preparados para recibirlos a todos. Y después de un examen médico, serán repatriados a casa».
A casa. Esa palabra sonaba casi irreal después de todo lo que habíamos pasado. Miré a mis compañeros. Víctor dormitaba, apoyado contra la pared del helicóptero. Grigori observaba atentamente a los médicos que atendían a Sabeli. Sinaida tomaba la mano de Yuma, diciéndole algo en voz baja en francés. Éramos algo más que compañeros realizando una tarea laboral. La jungla nos había convertido en una familia, unida por pruebas, miedos, esperanzas comunes. Nos habíamos visto al borde de la vida y la muerte, en momentos de debilidad y fortaleza. Esos lazos no se rompen cuando uno regresa a la vida normal. El helicóptero volaba sobre la jungla, llevándonos de vuelta a la civilización. Pero una parte de mí se quedó allí para siempre, entre el silencio verde, donde cada día era una lucha y cada victoria, una prórroga de la vida por 24 horas más. Cerré los ojos, sintiendo cómo el cansancio de los últimos días finalmente me invadía. Pero incluso a través de la somnolencia escuchaba el susurro de la jungla, veía los ojos del leopardo en la oscuridad, sentía el calor de la hoguera en la piel. Esos recuerdos permanecerán conmigo para siempre. Un recordatorio de lo frágil que es la vida humana y lo fuerte que es la voluntad de sobrevivir. Fuimos rotos y restaurados, asustados y endurecidos, perdidos y encontrados. Y ahora, volando de vuelta a casa, sabía que ya nunca volvería a ser el mismo. La jungla me había cambiado, como cambia todo lo que se atreve a desafiarla y sobrevivir. Me dormí con la idea de que la verdadera salvación no es el momento en que te encuentran. Es un proceso que comienza en el instante en que decides luchar, a pesar de todo. Y en ese sentido, nos habíamos salvado nosotros mismos mucho antes de que apareciera el helicóptero. La jungla quedó atrás, pero sus lecciones me las llevaré conmigo, a una nueva vida que apenas comenzaba.